remontar a los años de mi infancia y a las décadas comprendidas entre 1945 a 1955 aproximadamente, que es donde yo recuerdo que, según mi memoria, funcionó el teatro de Cojutepeque, así llamada, la sala de cine del pueblo. Estaba ubicado en el barrio Concepción, en la avenida José María Rivas. Era propiedad de un señor inmigrante palestino, don Simón Cafati. Este señor, además de ser propietario del cine, o del teatro, mejor dicho, era comerciante, tenía un almacén llamado la Casa Cafati. La estructura era antigua, era una galera de lámina y madera cerrada. En su parte frontal de los interiores tenía el llamado escenario, donde estaba un entablado y donde estaba el telón de fondo y otro telón que cubría la pantalla. En la parte baja central estaban las llamadas preferencias, que eran por localidades y por precio lugares preferenciales. Y a los laterales estaban las llamadas lunetas, que también eran intermedias con relación a precio y categoría. Y en la parte alta, tanto en los laterales como posterior, estaban las llamadas galerías, que eran los estratos populares. En la preferencia habían sillas de madera, de esas plegables, entonces movibles. En las lunetas habían bancas, también movibles. Y en las galerías no había más que un entablado de madera, que eran las gradas. Era de láminas y era un horno completamente, a pesar de que era una gran casona. Es de destacar que no tenía también energía eléctrica propia, porque en Cojutepeque el abastecimiento del fluido era privado y fallaba mucho, y en la época de invierno era peor. En el cine era una catástrofe que se fuese a media película, lo que provocaba un gran escándalo o provocaba una gran protesta global. Allí sí, te repito, habían expresiones pero altamente rojas, entre comillas, pero soeces, ¿verdad?, que le sacaban la madre a cualquiera de un lado a otro, o a la familia, pero era folclórico eso, porque no eran ofensas directas, no que al aire, y allá el que la cachara era el que se hacía propia de la expresión. Quiero hacer énfasis que el cine de esa época fue influenciado grandemente por el cine mexicano. El cine era en blanco y negro y en formato de 35 milímetros. De los Estados Unidos solo venían las de cowboy, las de vaqueros, que eran famosas, las proyecciones, que eran generalmente para los fines de semana. En aquel tiempo no había televisión, no habían novelas, pero habían películas que hacían llorar. Entonces, en las aventuras hay gente que gritaba porque iba cuando se estaba peleando el tipo con los indios, entonces, o estaba Tarzán peleando con un león, gritaba. Entonces, y esas sí eran muy propias reacciones a lo que se estaba viviendo, ¿verdad? Pero había una característica muy buena, promocional, que cuando ya estaba quizá la clientela baja, hacían las tuzadas. Y las tuzadas consistían en que te daban 3 películas por un solo precio. Y también existían otras que se llamaban permanencia voluntaria, que toda una tarde proyectándose, pero la misma película. Allí no eran 3 películas, no que la misma. Entonces, hasta donde aguantara la gente. Claro, esto era muy propicio para
Para aquellos tiempos el cine era un ambiente, un medio para enamorados, ¿verdad? Para tras las obras cobijar pasiones. Por un lado eran los mantones, unas mantas hacia el ancho de manta, que era como de una vara, la vendían en varas, y como unas 5 o 6 varas de largo con lazos en los extremos y unos maderos en los extremos. Entonces allí anunciaban las películas por ejemplo, con anticipación. Esas duraban mucho tiempo. Los carteles, así llamados, eran esas estructuras de madera, así como que si fueran puertas pequeñas que estaban forradas de bramante o de costal, de yute. Entonces, y luego seguían forradas de papel de empaque, y entonces eran pintadas con tiza de colores, y allí estaba un señor llamado el maestro Luis Chorro, que era un artista en dibujo, pero de calidad, con una letra excepcional artística, ¿verdad? Y lo ponían en las entradas del cine, ¿verdad? Entonces ya uno pasaba a ver qué es la que van a ver mañana. El cine fue un factor grande de desarrollo social en el pueblo, porque no había otra divierta, aparte del cine, que era permanente, y eventual, que eran los circos. El incendio del cine fue una catástrofe en el pueblo, porque aparte de que no era frecuente que hubiesen incendios en los pueblos, el que se quemara una estructura de esa fue un gran incendio. Y como en ese entonces no habían bomberos, ni iban a llegar los de San Salvador allá, así es que allí lo que hacían para alertar al pueblo, como en épocas antiguas, cuando había alguna alerta, el sonar de campanas, y la gente con cumbos, baldes y todo lo que le podía, para ir a pagar. Fíjate lo que puede hacer. Si es que eso es de película, ¿verdad? Y otra cosa, el temor de la gente que se pasara a desocupar casas vecinas, ¿verdad? Porque eran continuas, ¿verdad? Pero completamente continuas. Del incendio entiendo que pasó un tiempo que no hubo cine. Y entonces lo que sustituyó, no, más bien por decir, el cine, fue el cine callejero, el cine de barrio. Y entonces, ¿cuál era eso? Que unas productoras de pastillas, las llamadas, así como las aspirinas, la cafeaspirina, había una que se llamaba La Mejoral. Entonces tenía unos paneles con sonido así portátil, y entonces esos en los barrios daban cine. Ya entrando en otra etapa, ya en la etapa del cine Cucatlán, ya fue en una época que en el país hicieron cines en todas las cabeceras departamentales. Entonces, casi con el mismo formato, se creó el circuito de teatros nacionales, se llamaba. Y siempre nominado teatro, pero eran salas de cine. Y claro, siguió con función social más para las llamadas clausuras de colegios y actos protocolarios de la alcaldía, cosas así, para eventos especiales. Y siempre ha seguido con películas en la mañana, películas en la tarde, los domingos. Ya en la era del Cucatlán sí hubo más recuerdo que venían más, como era parte del circuito de teatros, venían más variedades, orquestas musicales, cantantes, así cubanos que pasaban ahí. Entonces habían presentaciones.